Muy bien, el día de hoy vamos a aprender cómo desplegar una aplicación de Ruby on Rails en un servidor en la nube. Para esto vamos a utilizar Ubuntu, que es una distribución muy popular de Linux, y vamos a utilizar DigitalOcean. DigitalOcean es un proveedor de servicios web pensado para desarrolladores. Si no tienes cuenta en DigitalOcean, en la descripción te dejo un link de referido en donde vas a poder crear una cuenta y vas a tener un crédito de $25 que vas a poder utilizar para hacer este tutorial y para hacer cualquiera de los otros despliegues que tú quieras. Una de las ventajas más importantes de DigitalOcean es que es súper barato y súper amigable con los desarrolladores, a diferencia de, por ejemplo, otros servidores mucho más avanzados como AWS, en donde puede ser un poco más complicado y más costoso, aunque tiene unos servicios mucho más complejos y mucho más completos. La aplicación que vamos a utilizar para desplegar para este tutorial la puedes encontrar en mis repositorios de GitHub. En la descripción del video te dejo el link para que la puedas explorar. Si no sabes de cuál aplicación estoy hablando, me refiero a la aplicación de Bodega, en donde esta aplicación es un pequeño sistema de información que hicimos aquí mismo en el canal en Ruby on Rails 7, en donde exploramos cómo funciona Ruby on Rails por encima y podemos utilizar funcionalmente varias habilidades de tipo CRUD. Entonces te recomiendo que vayas a ver ese video si no sabes cómo hacer un sistema de información, pero si ya sabes qué sistema de información quieres desplegar, te recomiendo que te quedes en este video para que veamos cómo desplegar. Además te recuerdo que en este canal le enseño a las personas cómo empezar en el mundo de la programación y el desarrollo de software, y también me oriento en explicar cómo hacer sistemas de información en Ruby on Rails. Entonces, si conoces a alguien que le puede interesar esta información, por favor compártesela porque le va a gustar muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir una cuenta en DigitalOcean. Entonces en el link de abajo te voy a dejar un link en donde puedes acceder y registrarte a DigitalOcean totalmente gratis y te dan un crédito para que lo uses y puedas hacer este tutorial. De todos modos, ese dinero te sigue sirviendo para que puedas crear tus propias plataformas o desplegar lo que quieres. Y ya después, cuando se acabe el crédito, puedes colocar tu tarjeta de crédito o cualquier otro método de pago. Realmente es muy barato para el programador promedio o alguien que apenas está empezando en este mundo o que no necesita muchas cosas y tiene que manejar un presupuesto más bien reducido. Yo les recomiendo mucho utilizar DigitalOcean. Entonces vamos aquí a irnos arriba al botón crear. Vamos a ir a Droplets. Vamos a escoger una región. A mí me gusta escoger Nueva York. De hecho, aquí sale un mensaje diciendo que debemos seleccionar un data center cercano a donde van a estar nuestros usuarios. Donde estoy ubicado me queda más cerca de Nueva York. Entonces ya voy a darle aquí a escoger en Ubuntu. Me voy a la versión 22.04, que es la última estable. Y ya aquí selecciono cuál tipo de máquina necesito. Inclusive me dice cuánto me va a costar. Las máquinas básicas y regulares empiezan desde $4 mensuales, ¿sí? Con 512 MB de RAM. Yo recomiendo empezar con una de 1 GB de RAM para desplegar nuestro proyecto de Ruby on Rails. Entonces vamos a seleccionar el de 1 GB que vale $6 mensuales. Vamos a seleccionar aquí que nuestro método de autenticación va a ser password. Nosotros también podemos incluirle nuestra clave pública privada pues para hacer nuestro logueo, pero no lo vamos a hacer en este momento porque digamos que está por fuera del scope de este tutorial. Entonces vamos a hacerlo con password. Vamos a colocar aquí cualquier password. Yo tengo aquí un password que utilizo para ejemplos. Entonces ya cuando le damos aquí crear, él ya nos muestra aquí la máquina. Le vamos a hacer clic. Y cuando le vamos a hacer clic, él ya pues está terminando de iniciar. Esperemos que termine de iniciar. Y ya finalmente, cuando termine de crear, nos sale una notificación diciendo que el droplet fue creado y nos sale la IPv4, ¿cierto? Entonces vamos a darle copiar y ya podemos acceder a nuestro servidor. Entonces vamos a nuestra terminal y vamos a acceder por el protocolo SSH. Si no sabes qué es el protocolo SSH, te recomiendo que lo vayas a buscar primero. Yo por ahí tengo un video en donde lo explico. Entonces vamos a SSH root, que es nuestro usuario que inicialmente el droplet nos ofrece, y pegamos la IP. Y aquí nos va a preguntar, nos va a decir que si aceptamos la firma y nos va a preguntar la contraseña. Simplemente copiamos y pegamos la contraseña que habíamos colocado y ya nos deja iniciar. Entonces aquí ya estamos en el servidor, ¿cierto? Pero estamos como root. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro usuario, el usuario con el que vamos a operar. Vamos a usar el comando sudo add user. En mi caso voy a colocarle David. Por cierto que estamos como root, no necesitamos colocar sudo, pero cuando estemos utilizando el usuario, en este caso David, sí vamos a necesitar el comando sudo, la palabra sudo para todos los comandos. Entonces es bueno no perder la costumbre. Aquí me va a preguntar
la contraseña, entonces simplemente coloco la misma contraseña para no enredarme, y él me va a preguntar unos datos que podemos dejar en blanco y ya tenemos el usuario. Ahora vamos a decirle que agregue este usuario al grupo de sudoers. Entonces le decimos sudo usermod -a g mayúscula, agregar al grupo, sudo y el nombre del usuario, que es David. Entonces ya con esto el usuario David quedó agregado en el grupo de los sudoers, pero pues si no tienes un usuario David, sino que tu usuario se llama Juan o Pedro, entonces tienes que ajustar. De hecho, todos los comandos que vamos a hacer en este tutorial dicen David, pero tienes que ajustarlo al nombre de usuario que vas a colocar acá. Entonces ahora vamos a cambiarnos al usuario, en este caso David, y ya cambiamos. De hecho, aquí arriba al principio del comando dice David arroba y el nombre de la máquina. Vamos a esconder esto para que se vea mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el nombre a la máquina para que no sea Ubuntu -s -1 y todo eso. Vamos a colocarle un nombre mucho más amigable. Entonces usamos el comando hostnamectl set hostname y podemos colocarle cualquier cosa, por ejemplo de servidor. Aquí nos va a preguntar por última vez la contraseña del usuario David, en este caso la pegamos y ya no nos la va a volver a preguntar en esta sesión. Entonces, si nosotros salimos con el comando exit y volvemos a ingresar con el comando su, ya vamos a ver que dice David arroba server. David es el nombre del usuario y arroba server es el nombre de la máquina, del host. Entonces aquí estamos en la carpeta root. Vamos a pasarnos a nuestra carpeta de home o a nuestra carpeta inicial con el comando cd. Esto incluye algunos comandos en Linux. Si tú no sabes Linux, te recomiendo que hagas un pequeño tutorial de comandos en Linux y la verdad no es complicado. Siguiendo todos los comandos que están aquí en este video podemos sacar adelante este proyecto. Entonces ya aquí tenemos el usuario creado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar el sistema y a crear y a instalar una librería que necesitamos para poder instalar el Ruby. Entonces con el comando sudo apt-get update vamos a actualizar el sistema operativo. Después de esto actualizamos un paquete que se llama software properties common y lo hacemos con el comando sudo apt-get install software-properties-common. Nos pregunta que si debemos continuar y le decimos que sí. Aquí nos pregunta que cuáles servicios queremos reiniciar. Simplemente dejamos los que están seleccionados. Y finalmente actualizamos o más bien instalamos el paquete de SSL. Entonces con el comando sudo apt-get install libssl-dev le damos enter, nos dice que si estamos seguros y le decimos que sí. Y este paquete lo necesitamos para instalar el Ruby, que es el paso a continuación. Si no instalamos este paquete e instalamos el Ruby, cuando vamos a instalar nuestras gemas, muy probablemente nos va a decir que necesita que compilemos la versión del Ruby con SSL, más bien con OpenSSL. Entonces de una vez estamos instalando este paquete para que cuando instalemos nuestras gemas no nos vaya a pedir esto. Entonces ahora sí, el tercer paso es crear o más bien instalar el Ruby. Para instalar el Ruby hay muchas opciones. Una de las opciones es instalar desde el directorio de paquetes de Ubuntu el Ruby. A mí esa opción no me gusta porque queda Ruby nativo completamente dentro de la máquina y prefiero más bien un manejador de paquetes en caso de que nosotros en esta máquina queramos cambiar de versiones de Ruby, además de que es mucho más fácil instalar Ruby con manejador de versiones. Entonces para eso hay tres manejadores de versiones que son los más populares. Nosotros vamos a utilizar el que es mi favorito, que es RVM. RVM, para instalarlo pues podemos ir a la página de RVM, inclusive podemos RVM Ruby Version Manager y aquí salen todos los pasos. Si los quieres hacer directamente desde acá lo puedes hacer, o yo te paso los comandos para que lo hagamos también mucho más sencillo. Entonces vamos a copiar, solamente vamos a copiar y pegar el primer comando y el resto de los comandos sí los vamos a escribir. Entonces este comando, que es el que sale en la guía de instalación de RVM, lo que está haciendo es que va a la página de RVM y descarga el script de instalación. Pero si nosotros leemos lo que dice acá, aquí nos dice falta la clave pública con la que vamos a descargar y comprobar la integridad del script. Entonces aquí nos dice falta la clave, por favor instale la clave. Entonces aquí copiamos este comando que nos dice acá. Es casi es descargar la clave pública de la persona pues que creó RVM. Entonces esperamos que termine de instalar
Y cuando ya termina de instalar, ahora volvemos a correr el script de instalación de RVM. Y ahora sí, él descarga e instala RVM automáticamente. Vamos a leer lo que dice el output, y el output pues digamos que es muy amigable en este sentido, porque nos dice: para empezar a utilizar RVM, por favor corre el comando source home david.rvm scripts rvm. Lo que está diciendo aquí es que él necesita inicializar ese comando. Entonces vamos a hacerle caso, vamos a copiar este comando, lo copiamos y lo pegamos. Y en este momento, si nosotros damos RVM, ya él nos dice cómo usar RVM, el comando RVM está disponible. Entonces vamos a empezar a utilizarlo. Lo primero es que vamos a instalar el paquete de OpenSSL, y esto es un requerimiento que vamos a necesitar para evitarnos un problema más adelante. Entonces vamos a darle rvm pkg install OpenSSL. Esperemos un momento que se instale. Entonces, cuando ya terminamos de instalar el paquete de OpenSSL, que demora bastante, es normal que demore bastante, lo que vamos a hacer ahora es instalar el Ruby. Entonces, en la grabación de este video, la última versión es la 3.0.4, entonces vamos a darle rvm install 3.0.4 y le vamos a decir que instale con el paquete de OpenSSL que acabamos de instalar. Entonces le decimos con la bandera with OpenSSL dir, y le decimos el directorio. Y el directorio pues vamos a utilizar aquí home/.rvm/usr, que es donde está nuestro paquete de OpenSSL. Este comando de instalación de Ruby es muy demorado. Depende directamente de la capacidad de la máquina. Entonces la máquina, si tiene un buen procesador y una buena RAM, pues es mucho más rápido, pero si no, entonces se demora mucho más. Entonces, si por ejemplo le diste la máquina de 500 megas, es probable que esto se demore el doble que una de 1 giga, y así sucesivamente. Entonces este comando esperemos que termine. Cuando termine de instalar el Ruby con RVM, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que quedó bien instalado, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a listar los Rubys que hay. Nos dice que 3.0.4 está, pero acá hay una trampa. Vamos a darle rvm use 3.0.4 y nos va a decir que está utilizándolo, pero si nosotros salimos y volvemos a acceder y volvemos a utilizar el comando de rvm use 3.0.4, nos va a decir que RVM no es una función y que por ende no puede utilizar el comando use. Entonces, para arreglar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a el archivo que se ejecuta cuando nosotros iniciamos la sesión. Lo vamos a abrir con el editor de texto Nano, que es mi editor favorito. Utilizamos el símbolo de la virgulina /bash rc, .hrc, y nos va a abrir este archivo. Vamos a ir hasta el final del archivo, y aquí en el final del archivo vamos a pegarle el siguiente comando, el comando source, otra vez el símbolo /.rvm /scripts/rvm. Y con esto, cada vez que nosotros iniciemos sesión, él va a cargar el RVM. Entonces ahora sí podemos utilizar el comando rvm use 3.0.4. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a irnos a nuestra carpeta raíz, y ahora sí viene lo bueno. Vamos a darle ruby-b para asegurarnos de que la versión de Ruby que estamos utilizando, que está utilizando el sistema operativo, es la versión que nosotros acabamos de instalar. Ahora sí, vamos a clonar nuestro proyecto. Si no tienes ningún proyecto, puedes clonar alguno de los que yo he colocado aquí mismo en el canal para ejemplos. Podemos utilizar este de la bodega. Entonces, si no sabes de qué estoy hablando, te dejo el link en la descripción. Pero este proyecto básicamente es un pequeño sistema en Ruby on Rails, un pequeño sistema de información que yo hice de ejemplo, que utiliza una base de datos en SQLite, o sea que es un archivo contenido. No es un motor de base de datos, y que tiene unas funcionalidades muy básicas, unos CRUD muy básicos y un reporte muy básico. Las gemas no son muy avanzadas, entonces lo podemos utilizar de ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle git clone y la ruta del proyecto,
y él lo va a clonar. Ahora vemos que existe la carpeta, nos vamos a ir a la carpeta y cuando estemos en la carpeta vamos a correr el comando bundle install para instalar las gemas. Entonces él va a detectar que esto es un proyecto de Ruby on Rails, va a ir al archivo gemfile y en el archivo gemfile lo va a recorrer y va a instalar las gemas que aparecen allí y todas sus dependencias. Este comando bundle install instala cada una de las gemas y puede que saque errores según las gemas que nosotros tengamos allí. Cada error que salga en el comando bundle install tenemos que verlo individualmente y tenemos que buscar en Google sobre todo. Las gemas que yo tengo aquí son tan básicas que normalmente no sacan estos problemas, entonces este comando sigue derecho, esperemos que termine y cuando termina él ya nos dice bundle complete, que es el mensaje que nos indica que terminó de instalar todas las gemas. Entonces cuando ya terminó de instalar todas las gemas ya empezamos a configurar nuestra aplicación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero aquí es que vamos a eliminar mi archivo, el que yo había subido al repositorio de credenciales. Entonces vamos a crear nuestro propio archivo de credenciales con el comando, primero vamos a borrarlo, con el comando rmconfig y credentials.yml.enc. Y segundo, lo que vamos a hacer es que vamos a correr el comando rails db-create, db-migrate, db-seed y rails-m igual production. Y esto lo que hace es que vamos a crear la base de datos, vamos a migrar la base de datos, es decir, vamos a crear las columnas, las tablas. Y el tercer comando de db-seed es que vamos a popularla, ¿sí? Vamos a crear los datos de prueba que yo tengo en el archivo de seed. Y el parámetro rails-env igual production significa que vamos a decirle al comando que corra en ambiente de producción. Es decir, que la base de datos que vamos a crear es la de producción. Cuando le damos enter nos va a salir un error diciendo que falta la clave y para ello nos dice puede crear el archivo de claves con este comando. Cuando lo copiamos y lo pegamos nos va a decir que falta que escojamos un editor. Entonces vamos a copiar el comando que nos dice y yo le voy a cambiar el editor porque a mí no me gusta Mate, a mí me gusta Nano. Entonces cuando le damos aquí Nano dice el archivo encriptado ha sido guardado. Bueno, y no me abrió el editor. En todo caso ya está y si volvemos a crear si volvemos a tratar de crear la nueva base de datos, le damos enter, nos va a mostrar que creó la base de datos y que migró las tablas y las columnas que tenía. Entonces ya con esto tenemos nuestra base de datos lista. El siguiente paso sería instalar el servicio de Nginx. Nginx es un servidor web que en este caso nos sirve de proxy inverso para apuntar a nuestro servidor de aplicación de Ruby on Rails. Entonces ya vamos a entender qué significa todo esto. Lo primero que tenemos que hacer en este momento es instalarlo. Entonces para instalarlo vamos a borrar acá y vamos a decirle sudo apt-get install nginx. Nos va a preguntar la contraseña porque como salimos de la sesión y volvimos a ingresar, vamos a colocar aquí la contraseña. Nos dice que si estamos seguros de instalar este paquete, le decimos que sí. Nos dice que cuáles servicios queremos reiniciar, le dejamos el que está por defecto, le damos enter y ya quedó aquí instalado nuestro servidor web. Para comprobar que nuestro servidor web quedó instalado, lo que vamos a hacer es que vamos aquí a darle copiar a la IP y la vamos a pegar y nos sale bienvenido a Nginx. Antes de este punto esto acá no resolvía nada y no aparecía nada. Entonces ahora vamos a borrar eso para que aparezca nuestra aplicación de Ruby on Rails. Entonces para esto vamos a irnos de nuevo aquí a la terminal y resulta que vamos a crear el script o más bien la configuración de nuestra aplicación de Ruby on Rails. En el repositorio yo ya te dejé un script de configuración donde está parametrizado todo el proyecto de Ruby on Rails. Pero si tú tienes un proyecto diferente tienes que ajustar este script para que se acomode a las rutas y a los nombres de tu proyecto. Entonces vamos a irlo aquí a sudo nano etc nginx sites enable y vamos a crear nuestro propio configuración. Por ejemplo, pongámosle app.conf y vamos a irnos a copiar y pegar el script que te dejé. Entonces aquí es de notar y tienes que poner mucho cuidado que hay varias partes en donde aparece mi nombre de usuario porque vamos a colocar la ruta en varias partes donde está el proyecto. Entonces la ruta donde está el proyecto, si has seguido este tutorial al pie de la letra, es home/david/mibodegarrails, que es el nombre del proyecto, y /. Entonces donde aparezca ese nombre aquí en este script tú tienes que reemplazarlo y colocar la configuración apropiada.
Aquí en server name, en esta línea acá que vemos acá, yo le dejé un guión bajo y esto significa que acepta conexiones desde cualquier solicitante. Es decir, que yo aquí cuando lo solicite a la IP de la máquina, él va a enrutar a este archivo de configuración. Pero si por ejemplo nosotros fuéramos a un administrador de DNS como GoDaddy por ejemplo y colocáramos miodegaenrails.com, entonces aquí colocamos miodegaenrails.com y él ya sabe que cuando solicite miodegaenrails.com él se va a GoDaddy, más bien al DNS de GoDaddy, y él lo redirige a este servidor y el servidor web de Nginx lo que va a hacer es enrutar esa petición a la carpeta que le estamos diciendo en este archivo de configuración. Entonces ya con esto dicho, vamos a darle control X, le decimos yes para guardar, le damos enter y ya quedó guardado. Entonces ahora vamos a borrar la configuración vieja que viene siendo el letrerito de Welcome to Nginx que salía antes. Le damos sudo rm etc nginx sites enable y default, que es el nombre del archivo de configuración anterior. Cuando le damos enter y reiniciamos el servicio de Nginx con sudo service nginx restart, volvemos a cargar y vamos a ver que ya no va a cargar nada. ¿Sí? Dice 403 forbidden, es porque Nginx está tratando de enrutar esta petición a la carpeta donde está el proyecto, pero nosotros allá ni siquiera tenemos nada escuchando, más bien procesando solicitudes o peticiones y enrutándolas en nuestra aplicación de Ruby on Rails, que es el paso a continuación. Antes de esto, tenemos que decirle a Nginx que corra el servicio de Nginx como nuestro usuario para que tenga permisos de acceder, o podemos con comandos de Linux asignarle permisos de lectura y escritura a Nginx a la carpeta donde está nuestro proyecto. Entonces vamos a hacerlo primero por sencillez de este tutorial. Entonces vamos a hacerlo con sudo nano etc nginx y nginx.conf, y la primera línea es user y el nombre del usuario. Nosotros vamos a cambiarle este user al nombre del usuario de nosotros. Esta no es la mejor de las prácticas, pero digamos que a fin de no distraernos del scope de este tutorial vamos a hacerlo así. Aquí le borramos y le decimos David, le damos pues o el nombre de usuario que creaste, le damos control X, Y y enter y ya quedó guardado. Ahora le damos sudo service nginx restart. Listo. Entonces ahora el Nginx ya está corriendo con permisos y está enrutando las peticiones a la carpeta del proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar el servidor de aplicación, que es un servidor que entiende de Ruby on Rails. Nginx no entiende de Ruby on Rails. Nginx entiende de peticiones web. Entonces Nginx recibe las peticiones desde afuera, las enruta al Puma, que es nuestro servidor que vamos a utilizar en esta ocasión, y Puma lee el código fuente y va a procesar nuestras peticiones de Ruby on Rails. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ensayar cómo funciona. Entonces vamos a ir a la carpeta del proyecto, se llama mi bodega Rails, y vamos a correr el comando puma -c mayúscula config puma production.rb. En el repositorio en GitHub, el archivo production.rb dentro de la carpeta Puma contiene la configuración para que este proyecto corra. Si es tu propio proyecto, tienes que ajustar esta configuración para que corra en tu proyecto. Entonces cuando le damos enter, él aquí está iniciando un servicio, pero este servicio bloqueó mi pantalla. Aquí yo ya no puedo hacer nada más a menos de que me salga, pero si me salgo entonces el proceso se muere. Entonces mi alternativa es crear otra ventana, otra terminal y acceder ahí y dejar esto prendido para siempre, o colocar un servicio que ejecute este comando y administre los recursos. Pero primero vamos a ver cómo se ve esto. Cuando vamos aquí, vemos que tenemos un error y ya vamos a empezar a depurarlo. Pero esto significa que nuestro servidor de Nginx enrutó a nuestro servidor de Puma y Puma trató de acceder al código fuente. Si nosotros vemos este mensaje de error que está saliendo acá, significa que él ya es capaz de entender Ruby on Rails. Entonces ya vamos en buen camino. Vamos a cerrar el servidor de Puma con control C. Y para ver qué error fue el que tenemos, vamos a irnos a los logs. Entonces con el comando tail -f log/production.log nos va a decir aquí, bueno, realmente no nos dice nada, vamos a irnos más arriba para ver qué es lo que dice. Entonces utilizamos el parámetro -n y pongámosle por ejemplo 100. Y aquí en 100 nos dice claramente el error es fatal. Active Action View Template Error. El Asset Application CSS no está presente en el Asset Pipeline. Y esto en cristiano quiere decir que no están precompilados los assets. Entonces le damos control C para salirnos y utilizamos el comando Rails assets precompile Rails env igual production.
Cuando lo corremos, él lo que va a hacer es que va a coger todos los assets del proyecto, es decir, los CSS, los JS y las imágenes, y las va a procesar. Cuando las procesa, él crea en la carpeta public unos archivos minificados, y esos archivos minificados son los que accede el servidor en modo producción. Entonces ahora vamos a correr de nuevo el servidor de Puma, y cuando nos vamos a la web ya vemos que nuestro proyecto está corriendo al fin. Pero no podemos cantar victoria todavía, porque entonces, lo que les decía antes, no podemos dejar esta ventana aquí abierta para siempre e irnos, ¿cierto? Porque entonces, cuando el computador la conexión se caiga, o el servidor se reinicie, o algo pasa aquí y esto se tenga que reiniciar o se tenga que cerrar, entonces ya la página ya no va a funcionar. Entonces eso sería terrible, y para esto vamos a utilizar algo que tiene el sistema operativo, que tiene todas las distribuciones de Linux, que se llama el systemd, antes conocido como el init. Entonces esto es un servicio que lo que hace es administrar servicios. Entonces nosotros aquí vamos a crear una nueva entrada, un nuevo archivo de configuración, en donde le vamos a decir al sistema operativo que administre los recursos del servicio de Puma. Entonces vamos a salirnos con control C y vamos a hacerlo. Cuando le damos aquí refrescar en nuestra página web, él ya no entiende, porque el servidor de Puma lo acabamos de apagar. Entonces vamos a inscribirlo en el systemd. Entonces, para escribirlo en el systemd, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a crear un nuevo archivo dentro del systemd. Utilizamos sudo nano etc systemd system, y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llama puma.service. Cuando creamos el puma.service, aquí vamos a colocar el script que nos va a permitir, o más bien que le va a permitir al sistema operativo, los comandos, los permisos, las rutas y toda la información necesaria para él correr autónomamente el servicio de Puma. Entonces, si estás siguiendo este tutorial con el proyecto de Mi Bodega, yo ahí te dejé el script que normalmente serviría para cualquier otra aplicación que corre en Ubuntu, pero tendrías que ajustar las rutas. Entonces vamos a colocarlo, vamos a pegarlo, y tienes que ajustar algunas de las cosas. Por ejemplo, aquí en el usuario pues está David, tienes que ajustar al usuario que hayas creado tú, y aquí en el exec start también tienes que ajustar esta ruta. Entonces esta se llama /home/David, aquí sería tu nombre de usuario, .rbmgems Ruby 304, aquí tuvieras que ajustar según la versión de Ruby que instalaste, bundle exec, y luego la ruta al proyecto que termina en config Puma Production. Entonces también tienes que ajustar. Pero si es tal cual como lo estás siguiendo, entonces le das control X, Y y enter, y ya con esto quedó el archivo creado. Pero ahora tenemos que permitirle al systemd que recargue para que pueda leer ese archivo. Entonces, para hacer eso, le damos sudo systemctl daemon -reload, y él ya lo cargó. Y ahora, para iniciarlo, ahora le vamos a decir que lo inicie cuando inicie el sistema operativo. Entonces es con el comando sudo systemctl enable puma. Entonces él crea un symlink internamente, y todos los archivos que estén symlinkeados, entonces él los va a iniciar cuando inicie el sistema operativo. Y ya el comando final, que es cuando ya logramos finalmente coronar, es sudo service puma start. Si nosotros hacemos el comando sudo service puma status, nos va a decir cuál es el estado. Si por ejemplo hay un error, aquí nos va a decir dónde es el error, o nos va a decir cuál es el problema. También podemos utilizar el comando sudo journal ctl -u puma, y por ejemplo -f, para que nos muestre las últimas entradas. Y aquí, si hubiera un error, aquí diría cuál es el error. Hay que aprender a leer muy bien los errores, pues digamos que en este tutorial no salió ningún error. Si lo seguiste al pie de la letra, pues no te va a salir ninguno. Pero ya podemos volver aquí a la página, le damos recargar y vemos cómo carga la página. Y notamos que aquí no estoy corriendo en mi terminal, en mi sesión de SSH, no estoy corriendo nada. Lo que pasa es que él está corriendo por debajo en el systemd. Si nosotros vamos aquí a la página, vemos que ya la podemos navegar y está completamente funcional. Esto significa que nosotros ya podemos entrar aquí y funcionar, crear registros, leer, actualizar y borrar. Y esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, para mostrar en portafolio, para mostrar un concepto a alguien, o inclusive si queremos desplegar en modo desarrollo, en modo producción, perdón, algún concepto o algún producto ya terminado.
¿Qué sigue de aquí? Aquí siguen varias cosas que nosotros, digamos, debemos hacer por buenas prácticas. Y es que, por ejemplo, si yo modifico algo en el código fuente, lo que me tocaría hacer es irme a la carpeta del proyecto y hacer git pull y reiniciar el servidor de Puma cada vez que ya haga algún cambio en el código fuente para que el servidor finalmente coja los cambios y se vean reflejados cuando yo lo navegue en la página. Pero digamos que esto es muy arcaico. Nosotros podríamos implementar sistemas de CI o de CD. Y si llegaste hasta este punto, entonces te felicito porque finalmente tienes tu aplicación de Ruby on Rails desplegada en un servidor en la nube. Ahora puedes compartirle tu IP a cualquier persona y cualquier persona alrededor del mundo puede acceder a ella y te puede decir sus comentarios. Esto te va a ser muy útil si vas a tener que mostrar un portafolio o tienes que mostrar, por ejemplo, un proyecto para mostrar un concepto o sencillamente porque estás aprendiendo y quieres ver cómo funciona la web. Si te gustó este tutorial o tuviste algún problema y tal vez algún error te salió, por favor déjame en los comentarios para que entre todos los podamos resolver. Y te comento que viene mi comunidad de Discord en donde próximamente les voy a compartir la previa del primer curso de Ruby que voy a sacar. Es un curso que incluye fundamentos de programación a través de Ruby y que te va a servir para aprender Ruby on Rails para finalmente conseguir un trabajo como desarrollador web. Entonces te recomiendo que me sigas en las redes sociales, que te unas al nuevo Discord y que estés pendiente de los videos que vienen.